Quiero su amor. Escrito por Harry Grant. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto de Letras. Segunda parte, presente. Capítulo 21. Meration, principios de marzo de 1726, año de nuestro Señor. Lady Emily, sentada junto a la ventana de su habitación en Grafton Castle, cerró la tapa de su diario sin reprimir el hondo suspiro que nació de su dolorido corazón. En los últimos meses no había dejado de rememorar los acontecimientos que la llevaron a esta etapa de su vida, específicamente tras aquella conversación que tuvo con su hermana en esa misma habitación. Esa que Lord Grafton interrumpió y en la que, horas antes, por fin pudo desahogar lo que su corazón cargaba. En aquella ocasión habló con Lady Candice sin guardarse nada. Le contó todo lo ocurrido desde que conoció a Terence y se reencontró con el que ahora era su esposo. Le dijo cuánto se resistió a aceptar el cortejo del duque porque sabía lo mucho que la heriría, tal como al final sucedió. Le habló también de cómo, a pesar de haber aceptado comprometerse con su excelencia, retrasó el compromiso todo lo que pudo con la esperanza de que Terence volviera de su viaje a tiempo para evitarlo. 9 meses. 9 meses fue el tiempo que logró retrasar el compromiso, meses en los que sus esperanzas se fueron extinguiendo poco a poco, mismas que mantuvo aún cuando John, el lacayo que envió a Southampton, regresó sin noticias del paradero de Terence. Fue hasta que, a principios del año anterior, el de su boda, Prudence le dio la fatídica noticia. Terence había muerto. Su goleta hundida por un barco pirata. En ese punto su hermana había bajado la mirada y Lady Emily, sabiendo que su antigua relación con quien ahora era su cuñado era un tema sensible para ella, obvió los detalles. No le describió el inmenso dolor que explotó en su corazón al creer muerto al hombre del que estaba enamorada en aquel momento y que la desgarró por dentro, robándole las fuerzas y la voluntad. Tampoco le dijo que pasó días en cama sumida en el dolor, la impotencia y la negación. Días en los que no hizo otra cosa salvo llorar, en los que apenas dormía y comía, que su tía, aterrada e ignorante de lo que ocurría, la sacó de su letargo gracias a su fuerte carácter y férrea determinación. No le dijo nada de eso. Se centró únicamente en su compromiso con el duque, mismo que la marquesa se encargó de concretar. Un mes después de que se enterara de la supuesta muerte de Terence, Lady Bristol fijó la boda para después de las Pascuas de ese mismo año. Ella no replicó. Apática y sin energías, se dejó llevar, permitió que la marquesa dirigiera el rumbo de su vida sin emitir ni una sola protesta. Cuando Lady Emily por fin fue consciente de todo cuanto la rodeaba, ya era demasiado tarde. Las invitaciones habían sido enviadas y su señoría se encargaba de todos los preparativos para el compromiso que se llevaría a cabo unas semanas antes del matrimonio en Grafton Castle. Fue en ese punto cuando recordó su comportamiento en la boda y los días posteriores que le pidió perdón, por su conducta, por los insultos, por no haber tenido la fortaleza necesaria para soportar la presión a la que se enfrentó y que la llevó a casarse con Lord Grafton. Y Lady Candice lo hizo. Su amada hermana le otorgó su absolución y también pidió la suya. Le pidió perdón por haberla juzgado sin conocer los motivos que la orillaron a hacerlo y por haberle pagado con la misma moneda, aun cuando no fue esa su intención, por haberse enamorado de Terence, el hombre que ella amó. Ambas se perdonaron, sanando así sus corazones, con la esperanza de, en el futuro, ser Izzy y Melly otra vez, un par de leales y amorosas hermanas. La gota salada que escurría por su mejilla cayó sobre la tapa del libro donde tenía plasmadas sus memorias, única fuente de desahogo donde descargaba sus emociones y sus más profundos sentimientos. Unos suaves suspiros procedentes del Moisés a sus pies la hicieron desviar la mirada de la ventana. Su pequeño hijo, quien tenía apenas unas cuantas semanas de nacido, dormía profundamente. Una sonrisa involuntaria tiró de sus labios en cuanto posó sus ojos en la carita sonrosada de éste, sus ojitos, verdes como los de ella, cerrados. La tristeza que sus recuerdos asentaron en su pecho fue empujada lejos por la imagen de su hermoso hijo.
Dormía con la manita izquierda cerrada sobre sus labios. Al principio le quitaba el puñito de la boca y la ponía al lado de su cuerpecito, pero él volvió a ponerla ahí, así que comprendió que esa era la postura que prefería. Se inclinó un poco para acariciarle el suave moflete y luego peinarle con sus dedos libres de guantes los ensortijados cabellos. Tenía una mata de desordenados rizos rubios que caían sobre su frente, el mismo tono de su padre. Pensar en el duque trajo consigo el familiar escozor en sus ojos, ese que le indicaba que gruesas gotas saladas se acumulaban en estos. Hacía varios meses que no lo veía ni sabía nada sobre él. Lord Grafton se limitaba a interesarse por su salud y el desarrollo de su gestación a través de notas que enviaba a su madre, pero ahora que estaba en Londres, ni siquiera eso obtenía de él. Si cerraba los ojos todavía podía ver su semblante iracundo y mirada rabiosa, el desprecio que brillaba en sus orbes azules, desprecio que le había perseguido desde ese día en que él se enteró de su antigua relación con Terence de la peor manera. Ese en que comprendió que lo que sentía por él era más que afecto. Fue su castigo. Supo que lo amaba el día que lo perdió, cuando toda posibilidad de una vida juntos fue aplastada bajo el peso de su pasado. Esa fue la última vez que lo vio y habló con él. Tal vez por eso, luego de dar a luz, le tomó 4 días reunir el valor para escribir esa escueta nota que le envió. La redactó una y otra vez, tachando y rompiendo el papel cuando sus sentimientos la traicionaban y la llevaban a poner sobre lo que su corazón guardaba. Al final escribió unas frías líneas, limitándose a comunicarle el nacimiento de su heredero y esforzándose por no traslucir en estas el anhelo que sentía por él. Y no es que hubiese olvidado las condiciones en que concibió a su pequeño. Su corazón todavía no le perdonaba esa noche, sin embargo, tampoco podía evitar añorar su presencia. Lo amaba, mucho. Se preguntó si acaso habría recibido ya su carta. Lo más probable era que sí. ¿Vendría a conocer a su hijo o le daría la espalda por ser también hijo de ella? Esperaba que no. Su bebé era inocente, tal como ella comprendió durante su gestación. Un instinto protector que desarrolló hacia su hijo durante los meses que lo cargó en su vientre se hizo presente en ese momento y quiso abrazarlo, guardarlo en su pecho donde nada ni nadie pudiera dañarlo. Si bien al inicio no sintió alegría por la noticia de su embarazo debido a las circunstancias de la concepción, su aversión quedó en el olvido cuando lo sintió moverse en su interior por primera vez. Fue una experiencia reveladora. Poco a poco, patadita a patadita, su hijo fue conquistándola hasta que, en su corazón, no hubo para él otro sentimiento que no fuera amor, sentimiento que la desbordaba y le llenaba los ojos de lágrimas. Lo tomó en sus brazos y lo sacó del Moisés con cuidado, protegiendo su cabecita. Lo llevó hasta su rostro y depositó un suave beso sobre su frente. Era su hijo y lo quería con locura, suyo y del hombre que amaba. Del hombre que la amó. Hombre que acababa de aparecer en el umbral de la habitación y los observaba con la mirada cristalizada por la emoción de ver el tierno momento entre madre e hijo. Todos los miedos de Lord Grafton se esfumaron en ese instante. La incertidumbre sobre si Lady Emily amaría o no a su hijo desapareció a la luz de esa imagen que atesoraría para siempre en su mente y corazón. Por fin, tras varios días de travesía, estaba en Grafton Castle, preparado para luchar con uñas y dientes y para recuperar a su esposa. Iba a enamorarla, la cortejaría si era preciso. Mientras se adentraba en la alcoba aparentando una seguridad que no sentía del todo, respiró profundo para serenarse. No era momento de acobardarse. Él era el duque de Grafton. No se rendiría hasta obtener eso que tanto deseaba. Quería su perdón, pero sobre todo quería su amor. Capítulo 22. El regreso del duque al castillo movilizó a todo el mundo. La duquesa viuda andaba por toda la fortaleza dando órdenes para darle a su hijo la bienvenida que merecía. Tenía varios meses sin verlo y aunque estaba acostumbrada a su ausencia, tenía la esperanza de que al casarse pasaría más tiempo en la propiedad. No fue así. Sin embargo, esperaba que su recién nacido heredero sí fuera motivo suficiente para mantenerlo más tiempo en Grafton Castle.
Caminaba por el pasillo para ir a su alcoba y refrescarse un poco antes de ir a ver a su preciado nieto. El pequeño era la luz de sus ojos. Una copia de su hijo a esa edad, salvo por el color de la mirada. Estos eran iguales a los de su madre, el único rasgo físico que le heredó según su apreciación. Una doncella la interceptó en su camino a las escaleras para comunicarle que el ama de llaves tenía algunas dudas sobre el menú de la cena de esa noche, tarea que le correspondía a Lady Amelie, pero ésta no estaba interesada en reclamar su derecho como señora del lugar y encargarse de esas y otras tareas, cosa que a ella le parecía bien, pues disfrutaba de seguir siendo la señora de la fortaleza, aunque sabía que si la actual duquesa decidía hacerlo, tendría que hacerse a un lado y dejarla gobernar la propiedad. Regresó sus pasos y le indicó a la doncella que enviara a la ama de llaves a su salita personal para atender allí sus dudas. Lord Grafton tragó el nudo que obstruía su garganta. Estaba parado a pocos pasos de la puerta que comunicaba sus habitaciones. Lady Amelie todavía no reparaba en su presencia, absorta en su pequeño hijo. Abrió la boca para hacerse notar, pero ningún sonido salió. ¿Qué decir? ¿Cómo hablarle después de lo ocurrido 9 meses antes en esta misma habitación? ¿Cómo presentarse ante ella después de varios meses de ausencia? Después de esa tarde en que se enteró de su pasado con Terence. Ni siquiera cuando lo llevaron a casa de Lady Wilton en Marylebone, maltrecho y golpeado tras su pelea con Terence, tuvo contacto con ella. Apenas pudo ponerse en pie y se fue a su casa del pueblo, renuente a compartir el mismo techo mientras no tuviera claros sus sentimientos. Ella, por supuesto, tampoco fue a verlo a la habitación en que estuvo por unos días. Verla ahora, tras tantos días de solo añorarla, de imaginar su mirada y recordar sus besos, caló hondo en su interior. Su moribundo corazón palpitaba como no lo había hecho en mucho tiempo. Retomó su camino hacia su pequeña familia unos segundos antes de que su duquesa dejara de mirar a su hijo para posar sus ojos en él. La respiración de Lady Grafton se atascó en su garganta en cuanto reconoció al hombre que caminaba hacia ella a través de la alcoba. Lord Grafton, su esposo. El padre de su hijo estaba ahí, en Grafton Castle, en su alcoba. Su cuerpo empezó a temblar y por instinto pegó a su bebé a su pecho. Sus manos trémulas apenas lograban sostenerlo. ¿Cómo están?, habló él tras un leve carraspeo. Ella lo miró atontada sin saber qué responder. ¿Cómo estaba? ¿Acaso podía decirle que hacía meses que apenas dormía y comía, que el sol lucía opaco y las tardes eran tristes y que sus lágrimas escurrían solas por sus mejillas? Podría hablarle de las noches solitarias en las que, con sus manos en el vientre donde yacía su hijo, deseó que estuviera junto a ella abrazándola. ¿De cuánto necesitó su apoyo y su fuerza en esos días tan grises? O tal vez podría comenzar por contarle lo asustada que estuvo durante el alumbramiento, que las fuerzas casi la abandonaron en el último momento y que por unos interminables segundos creyó que no lo había logrado y que su amado hijo había muerto mientras intentaba salir al mundo. O decirle los 2 días enteros que padeció fiebre, entrando y saliendo de la inconsciencia cada tanto. Reprocharle que no estuviera junto a ella a pesar de que en sus delirios lo llamaba. Bajó la cabeza para mirar al pequeño bultito que tenía entre sus brazos y así ocultarle el manto acuoso que inundaban sus cuencas. Parpadeó varias veces para alejar las lágrimas y luego hundió la cara en el cuello de su bebé. Se quedó ahí unos segundos, recomponiéndose tras permitir que sus pensamientos le dejaran el corazón hecho jirones. Luego se apartó, pero no dejó de mirar la carita dormida de su hijo. «Gozamos de buena salud, gracias al Señor», respondió cuando fue capaz de hacerlo sin sumirse en un llanto profundo, todavía sin mirarlo. Lord Grafton tragó sus propias lágrimas. Fue consciente en todo momento del cambio en el semblante de Lady Amelie. Vio en su rostro cada emoción que experimentó. Pero de todas, la que más lo golpeó fue la tristeza. Ese hondo abatimiento que no supo disimular y que lo llenó de culpa. ¿Con qué cara se presentaba ahí y preguntaba si estaba bien? Como si solo se hubiese ido unos días. Ni siquiera estuvo en el alumbramiento. Apretó las manos en puños, furioso consigo mismo. Observó su perfil, lo único que ella le permitía ver, puesto que le negaba sus hermosos ojos.
Quería tanto acercarse, arrodillarse junto a ella, pasar el brazo por detrás de su espalda y que ella se inclinara hacia él para recostarse en su pecho. Él le pondría la mano en el hombro, cobijándola. Su mano libre acariciaría la cabecita de su hijo mientras sus labios se posaban en el pelo de su esposa. La imagen casi lo hizo sollozar. Aflojó las manos y se limpió bruscamente la humedad de las mejillas. A eso había venido, a recuperar a su esposa y cumplir sus anhelos, no a lamentarse de lo que todavía no podía tener. Se aclaró la garganta y se acercó un poco más. ¿Cuál es su nombre?, preguntó ya de pie junto a ellos, su pecho estallándole de emoción al ver por primera vez a su pequeño hijo. Lady Grafton tragó grueso. La cercanía de él provocaba en ella distintas reacciones. Tanto como quería que la abrazara, deseaba que se alejara. Fue esto último lo que primó en ella. Se levantó del sillón y se paró junto a la ventana, fingiendo que arrullaba al pequeño. Ninguno todavía, susurró. Estaba esperando su respuesta. Al escucharla, Lord Grafton recordó de súbito la carta, esa que envió cuando estaba fuera de sus sentidos y que le dio el valor para regresar a Grafton Castle y luchar por el perdón de su esposa. Antes, cuando su madre lo recibió en el vestíbulo, la emoción y el nerviosismo por verla de nuevo nublaron sus pensamientos, y ni siquiera preguntó por el mensajero. ¿Estaría ya en la propiedad o él logró llegar primero? Envié una carta antes de salir de Londres, le dijo, y luego se arrepintió porque parecía que estaba justificándose. No la recibí. Ya no importa, dijo él, aliviado en su interior por no haberse humillado más ante sus ojos. Se quedaron callados, ella con su atención en el niño o en el paisaje al otro lado de la ventana, él con sus ojos azules embebiéndose de la imagen de ellos. Las manos comenzaron a hormiguearle por el deseo de abrazar también a su pequeño hijo, su sangre, su heredero, el hijo de la única mujer que había amado y que estaba seguro amaría. Con pasos inseguros caminó hacia ellos y luego, con los brazos extendidos hacia ellos, preguntó: ¿Puedo? Lady Emily se embaró unos segundos ante la petición. Reacia fijó su mirada en el rostro anguloso del duque. Su mandíbula tenía un rastro de barba que nunca le había visto y en la que no reparó a su llegada. «Por favor», pidió él, y sus ojos se encontraron, los de él suplicantes, los de ella recelosos. Pese a ello, accedió a su pedido y con cuidado le colocó el pequeño en los brazos. «Sostén su cabecita», indicó haciéndolo ella con su mano para darle tiempo a que la imitara. Es importante que su cuellito y su cabeza tengan siempre un soporte. Continuó, atenta a los movimientos de él para acomodarlo en sus brazos. Bien, casi lo tengo, apuntó a él, muerto de miedo por hacer algo que pudiera lastimarlo. Sus manos se rozaron, tocándose por primera vez en mucho tiempo. La energía fluyó entre ellos, remeciendo sus cuerpos. No lo muevas mucho o vas a despertarlo, concluyó ella en susurros al tiempo que daba un paso atrás. No obstante, era demasiado tarde. El niño acababa de abrir sus ojitos en medio de suaves sonidos que para Lord Grafton fueron la más hermosa melodía. El duque quedó inmóvil, su mirada fija en los hermosos ojos verdes de su hijo. Tenía la mirada de su madre, el mismo tono y la misma chispa, esa que lo atrajo desde el primer instante en que volvió a verla, siendo ya una joven mayor. «Bienvenido, hijo», murmuró con la voz tomada por la emoción. Acercó su rostro y posó sus labios en la frente del pequeño, sus párpados cerrados. ¿Cómo fue capaz de rechazarlo, de desear que hubiera sido una niña? Se sintió tan mezquino en ese instante, tan poco merecedor de este momento de felicidad. Era padre. La responsabilidad de ser el guardián del bultito que cabía en uno de sus brazos cayó de golpe sobre él. El instinto protector que su esposa le despertaba se extendió entonces a su hijo. «Te amo, mi pequeño», susurró, su boca todavía posada en la frente del niño. Lady Emily se dio la vuelta hacia la ventana.
La escena entre padre e hijo la hizo más consciente que nunca de su situación marital. Ese te amo susurrado por él deseó con todas sus fuerzas que fuera destinado a ella también. Pero ¿con qué derecho deseaba algo que ya estaba fuera de su alcance? La angustia que desde hacía varios meses le apretujaba el pecho se hizo mayor, dejándola casi sin aliento. Obligó a su mente a perderse en el paisaje frente a ella para ignorar el dolor que cargaba desde hacía tanto. Lord Grafton se quedó varios minutos con su hijo en brazos, detallando cada rasgo de su pequeño rostro, desde sus cejas rubias, un poco más oscuras que sus ensortijados cabellos, hasta sus deditos y uñas. «Tiene tus ojos», dijo sin pensar mientras el bebé lo miraba atento, absorto en su voz. «La duquesa viuda dice que es idéntico a su excelencia a esa edad», replicó ella todavía dándole la espalda, con la mirada puesta en la ventana. «Probablemente, pero los ojos y el cabello son tuyos». Lady Emily no respondió. «Podría quedarme mirándolo todo el día», musitó. «Lo sé», dijo ella y él detectó la emoción en su voz. «Me siento muy agradecido», manifestó Lord Grafton. Lady Emily percibió que ya estaba parado junto a ella. Tuvo el impulso de huir de su cercanía, pero se obligó a no moverse de ahí. ¿Por qué? Porque el Señor nos obsequió con un hijo sano y hermoso, porque permitió que su madre esté con él, porque... Lord Grafton calló indeciso. Porque... repitió ella, deseoso de escucharlo. Porque me dio la oportunidad de enmendar mis errores. Lady Grafton se abrazó a sí misma. ¿Errores? ¿Era ella uno de esos errores? Amelie, yo... Lady Grafton cerró los ojos con fuerza, preparándose para lo que fuera que iba a decir. El duque observó su rostro angustiado y calló. Malinterpretó sus emociones, atribuyéndolo a sus acciones pasadas. Decidió que tal vez no era el momento de expresarle sus intenciones. ¿Te parece que lo nombremos Anthony?, dijo en cambio, yendo a un tema seguro para ambos, su vista en la de su hijo. Lady Emily se giró para mirarlo. La tensión había abandonado su cuerpo. Anthony Thomas, negoció ella, sin embargo. Su tono no admitía réplicas. Lord Grafton sonrió, la esperanza palpitándole con fuerza en el pecho al ver en ella una chispa de la mujer segura de antes. Anthony Thomas, conde de Arlington, declaró sonriente. Sus ojos azules se desviaron hacia su esposa. Es el título de tu abuela, comentó ella sorprendida. Y desde ahora será el de nuestro hijo. Nuestro hijo. El par de palabras explotaron en el pecho de Lady Emily, trayendo consigo imágenes indeseadas que le hicieron revivir el dolor y la impotencia que experimentó en esa misma habitación poco más de 9 meses atrás. Incapaz de resistir un segundo más junto a él, se alejó de la ventana y abandonó la alcoba sin decir una palabra. Continuará.